Hay una clase especial para los niños. Pueden salir todos los niños a su departamento. Y el resto vamos a estar aquí. Y vamos a, por algunos minutos, considerar el pasaje que hemos escogido para esta mañana es del libro de los Hechos. Estamos estudiando por las mañanas el libro de Hechos y nos encontramos en el capítulo 4. La semana pasada estudiamos el capítulo 4 de la sección comenzamos el capítulo 5 del 1 al 17, pero me gustaría retomar uno de los temas que creo que son temas trascendentales en el libro de Hechos, y es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y el pasaje es Hechos 4, versículo 33. Vamos a unidos leer este versículo y después oramos. Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El título del mensaje, hermanos, es la resurrección de Cristo, el acontecimiento que lo cambia todo. La resurrección de Cristo, el acontecimiento que lo cambia todo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más porque tú eres un Dios santo, eres un Dios justo, pero también eres un Dios de gracia y de misericordia. Y solo por tu gracia estamos aquí, Dios. Solo por tu gracia seguimos vivos. Solo por tu gracia hemos sido salvos. Por tu gracia podemos estar delante de tu presencia por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, Dios, por ese regalo. Gracias porque el día de hoy recordamos cómo, en efecto, Cristo, Jesús, era Dios encarnado. Recordamos su sacrificio, pero recordamos con gozo su resurrección. Dios, ayúdanos a ver las enormes y amplias repercusiones del hecho histórico de que Cristo haya resucitado de los muertos. Ayúdanos a apropiarnos de este mensaje. Ayúdanos a apropiarnos también de la esperanza, de las promesas que hay detrás de su resurrección. Pero te agradecemos, Dios, por todo y te rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No sé si se preguntan o se han preguntado en alguna ocasión por qué nosotros, los bautistas, los cristianos, nos reunimos el día domingo. ¿Por qué razón nosotros guardamos el domingo, vamos a la iglesia los domingos y no el sábado? Porque Israel había sido llamado a guardar el sábado, el séptimo día de la semana, el día en el que en la creación Dios reposó en el sentido de maravillarse y disfrutar de su creación. De hecho, también hay algunas denominaciones, los adventistas, por ejemplo, algunos otros, ellos guardan el sábado, no el domingo. ¿Por qué nosotros lo hacemos el domingo? ¿Y quién está equivocado? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está equivocado? Bueno, hermano, nosotros nos reunimos todos los domingos porque el domingo, el primer día de la semana, fue el día en el que Cristo resucitó de los muertos. Esa es la razón por la que nosotros nos reunimos todos los domingos. Y es algo histórico, no es solo algo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, pero esta fue la costumbre de la iglesia primitiva. En varios pasajes, el apóstol Pablo también en Corintios dice, cuando se reúnan el primer día de la semana.
Y hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento en que los discípulos, los primeros creyentes en la iglesia primitiva, se reunían el día domingo a adorar. Pero me gustaría también dar un poco de contexto y hay algunos otros libros que no son parte del canon, pero podríamos llamarlos libros apócrifos, libros que también nos ayudan a entender cómo la iglesia cristiana de ese tiempo, del primer siglo, sí se reunía ya los días domingos, no el sábado. Y hay muchas citas de hermanos, de personas que escribieron. Uno de ellos fue Bernabé. ¿Recuerdan a Bernabé? Sí, bueno, pues él escribe un libro. Obviamente no fue inspirado por Dios, pero él escribió cartas, él escribió libros que se mandaba a las iglesias. Y él escribe en la carta de Bernabé, dice: nosotros guardamos el octavo día. ¿Cuál es el octavo día? Pues es el primer día de la semana. Es otra forma de hablar del primer día, el octavo día. Nosotros guardamos el octavo día, es decir, el domingo, con regocijo. El mismo día en el cual Jesús se levantó de los muertos. Otro personaje en la iglesia primitiva, ahora Bernabé escribió esta carta aproximadamente el año 74 después de Cristo. Otro personaje, Ignacio se llamó, él vivió en el año 107 después de Cristo. Y él escribió esto, Ignacio: aquellos que han sido enseñados en el orden antiguo de las cosas que han venido a la posesión de la nueva esperanza, ya no más observando el sábado, sino viviendo en la observancia del día del Señor, en el cual también nuestra vida renació por medio de él y su muerte. Que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor como una fiesta, el día de la resurrección, la reina y jefe de todos nuestros días de la semana. Es lo que dice Ignacio. Una cita más de Justino Mártir. Él escribió este escrito en el año 140 después de Cristo. Y él dice esto: y en el día del sol para los paganos era la forma en la que era conocido, y él está escribiendo para que entiendan, no solamente los cristianos, pero el resto de las personas. Él dice: el día del sol todos nos reunimos, porque es el primer día en que Dios, haciendo volver la luz y la materia, creó el mundo. Pero también porque en ese día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Lo crucificaron, en efecto, el día anterior de Saturno. Y el día siguiente, o sea, el día del sol, apareciéndose a los apóstoles y discípulos, enseñó aquellas cosas que por nuestra parte hemos entregado a vuestra consideración. Y hay muchas citas más de cristianos del primer siglo que vivieron en este tiempo, en este periodo que nosotros podríamos llamar periodo de la iglesia primitiva, que recuerdan la razón por la que nosotros nos reunimos el primer día de la semana. Recuerda que muchos de estos hombres venían de un trasfondo judío. Todos los cristianos inicialmente estaban en Jerusalén. ¿Recuerdas en el día del Pentecostés y cómo se añadieron en aquel día como 3,000 personas? Había en efecto judíos y prosélitos, judíos incluso de otras partes, de otros lugares, de otros países que habían llegado a Jerusalén para celebrar la Pascua. En medio de esto ellos se convierten y recuerdan, se les ha predicado el evangelio, que Cristo resucitó de entre los muertos, un hombre llamado Jesús,
que es llamado el Mesías, el Cristo. Él murió, pero resucitó. Y resucitó el primer día de la semana. Todos ellos, desde su trasfondo y contexto judío, ya guardaban el sábado. Pero al entender que Cristo resucitó el primer día de la semana, dejaron de guardar el sábado y comenzaron a guardar el primer día de la semana, es decir, el domingo. Imagina cuántas repercusiones en la práctica, en su vida diaria, condujo el hecho de desechar una práctica que tenían como judíos y aceptar una nueva, solo porque Cristo resucitó de los muertos. Dejaron de reunirse el sábado, comenzaron a reunirse el domingo. Ahora, quizás no entendemos mucho lo que los discípulos estaban haciendo, o el interés, el compromiso realmente por ese acto sobrenatural y sorprendente de la resurrección de Cristo. Nosotros no lo podemos entender, lo difícil que pudo ser para ellos, pero a la vez lo gozoso que fue cambiar su día de la semana, celebrando que Cristo resucitó. Es como si dijéramos, hermanos, a partir de ahora ya no nos vamos a reunir el domingo. A partir de la próxima semana vamos a reunirnos el día lunes. Qué incómodo sería para muchos de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos ya las actividades planeadas, pero hermanos, los primeros creyentes con amor y con un interés profundo de recordar a Cristo, cambiaron su día de la semana. Comenzaron a reunirse los domingos, el primer día de la semana. Y regresando al pasaje, hermanos, el versículo 33 es la clave, creo. Nos habla mucho acerca del libro de Hechos. Aquí podemos encontrar de alguna forma lo que está sucediendo en el libro de los Hechos, lo que está sucediendo en toda la iglesia primitiva. En este pasaje se nos dice la esencia del mensaje del evangelio y lo que va a provocar el evangelio. Versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Daban testimonio de la resurrección. Y dice el pasaje que lo decían con gran poder. Daban testimonio de la resurrección de Cristo. Y luego, al entender cómo sus vidas habían sido cambiadas, transformadas, al ver al Cristo resucitado, ellos entendieron con convicción que la vida de otras personas podrían ser cambiadas por ese acto sobrenatural de la resurrección de entre los muertos de Cristo. Ellos predicaron. Más personas fueron convertidas, más personas fueron salvas, más vidas cambiadas, más vidas transformadas. Hermano, eso es lo que se produce a través del evangelio, y sobre todo al recordar que Cristo es Dios, porque resucitó de los muertos. Ellos hablaban de la resurrección. No había otra noticia más importante que esta. En ningún momento, ninguna persona pudo resucitar de los muertos de una forma con tan esplendor y con un cuerpo glorificado. La Biblia nos dice que hubo varias personas que resucitaron de entre los muertos. Lázaro fue uno de ellos. Pero ninguno de ellos resucitó con un cuerpo glorificado como nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Y todos los discípulos estaban predicando de este acto, de este acontecimiento. Y vemos el resultado, hermanos, en la última parte. El resultado de predicar y de creer esa verdad, dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Y esto es lo que produce el evangelio.
El evangelio de la muerte de Cristo y de su resurrección. La gracia de Dios se manifiesta. Hermanos, todo lo que está pasando en el libro de los Hechos, la forma en la que llega el Espíritu Santo, la forma en la que ellos tienen el poder de sanar a personas, de echar fuera demonios, la forma en la que ellos están predicando con denuedo, todo surge debido a la resurrección de Cristo. Esta es la abundante gracia que ha sido derramada en ellos, pero solo por la resurrección de Cristo. Y Lucas, que es el autor de este libro, su énfasis es precisamente la resurrección de Cristo. Hermano, no puede haber evangelio si no hay resurrección. Este es el mensaje que debemos de recordar. Sí, su muerte de expiación por los pecados, pero ¿sabes lo que nos trae la convicción de que Jesús, ese hombre que murió, verdaderamente era Dios? Por su resurrección. Todos pueden morir. Algunos intentarán morir por otras personas. Eso lo podemos ver y lo hemos visto quizá. Dan su vida por otra persona. Pero solo Cristo pudo resucitar de los muertos. Este es el mensaje y Lucas está interesado en que se recuerde la resurrección de Cristo. Que este sea el mensaje que retumba no solo en los primeros cristianos, sino que debería retumbar aún el día de hoy en nuestros corazones y nuestras mentes. Dice el Hechos, capítulo 1. Nota la forma en la que comienza Lucas a hablarnos acerca de este evangelio. Les pedimos, hermanos, si pueden apagar sus celulares o ponernos en modo vibrador y de esa forma no haya interrupción. Hechos, capítulo 1, el versículo 3, desde muy temprano, Lucas, en su libro, él señala, él apunta a la resurrección de Cristo. Dice el versículo 3, a quien también, está hablando de Cristo, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Nota lo que Lucas está haciendo? Está llevando a recordar el evangelio desde el inicio. Lucas no está perdiendo el tiempo dando otra introducción. Lucas dice desde el principio, mira, este es Cristo. Cristo resucitó de los muertos. Este es el mensaje que creemos. Cristo resucitó, a quien después de haber padecido, en efecto, Él sufrió, pero Él se presentó vivo. Él, en efecto, también resucitó. Y hay muchas pruebas indubitables. Pruebas indubitables. Y vamos a hablar, hermanos, el día de hoy de dos cosas. En primer lugar, la evidencia de la resurrección, estas pruebas indubitables. Y en segundo lugar, también hablaremos de la experiencia de la resurrección. La evidencia de la resurrección, hay pruebas indubitables, hay muchas pruebas que no se pueden negar. Pero también hay una experiencia a la que nosotros nos debemos de apropiar. ¿Sabes? Todos los evangelios señalan a que Cristo resucitó de los muertos. Los 4 evangelios nos dicen, Cristo murió en la cruz. Cada uno nos da una perspectiva un poco diferente, pero a la misma vez que aporta a este acto histórico. Cristo dio su vida, pero también hablan de su resurrección. Hablan acerca de la resurrección del Señor Jesús. Hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento. Lucas mismo habla un poco más adelante acerca de la salvación de un hombre llamado Saulo de Tarso y cómo él vio a Cristo. Él lo vio, él lo escuchó. Y, hermanos, podemos entender cómo hay tanta evidencia
Cuando tú lees la palabra de Dios, tú vas entendiendo más acerca de cómo fue que Cristo resucitó con poder de los muertos y cómo ese mensaje trae para nosotros esperanza. Todos los evangelios, toda la Biblia nos habla de esto. Incluso un hombre llamado Flavio Josefo, que es un historiador, hemos citado mucho a este personaje, Flavio Josefo. Él era un judío, pero fue contratado por los romanos. Él fue un historiador y aunque él no fue cristiano, por lo menos él no habla abiertamente de ser cristiano. Y sin embargo, él habla de un hombre llamado Jesús que resucitó de los muertos. Aún las fuentes externas a la Biblia nos dicen que Cristo sí resucitó de los muertos. Hay mucha evidencia, pruebas indubitables. Pero sabes, Satanás ha querido ocultar este mensaje de la resurrección de Cristo. Y en predicaciones pasadas hemos hablado acerca de algunas teorías equivocadas, teorías falsas, y cómo Satanás ha querido empañar el evangelio, ha querido oscurecer este mensaje por medio de supuestos argumentos, supuestas teorías de, bueno, Cristo no murió, realmente o no resucitó, sino que fue otra cosa, lo que pareció su muerte o lo que pareció su resurrección. Y hay varias teorías. Por ejemplo, la tumba equivocada, ¿recuerdan? Ellos se equivocaron, simplemente llegaron, una tumba estaba vacía, estaba abierta, y de pronto ellos creyeron que Cristo había resucitado, los discípulos, las mujeres, pero estaban en la tumba equivocada. Ahora, es imposible que las mujeres y los discípulos se equivocaran de tumba. Es imposible. Porque ellas un día antes 2 días antes, ¿verdad? Lo habían enterrado. Lo habían puesto en el sepulcro. Ellas sabían dónde estaba el sepulcro. Y ese día, el primer día de la semana, ellas iban con especias. Ellas sabían dónde estaba el sepulcro. Ellas lo sabían. Por lo tanto, no pudo ser una tumba equivocada. La otra teoría es la teoría del desmayo. Que Cristo realmente no murió, sino que se desmayó. Pensaron que estaba muerto, pero luego despertó y apareció a los discípulos. Ellos creyeron que había muerto, pero realmente solo había desmayado. Nuevamente, otra teoría falsa. Y hay muchos errores en esta teoría, porque muchas personas y muchos grupos de personas estuvieron de acuerdo con que Cristo había muerto. Tienes a los soldados romanos que al ser la Pascua, la celebración de la Pascua, los bajaron antes de tiempo, rompieron los pies, las piernas de los ladrones para dar muerte más rápido. Pero cuando llegaron a Jesús, Él estaba muerto. Un soldado traspasó su costado y salió agua y sangre. Él realmente estaba muerto. No solamente los romanos, los soldados estuvieron de acuerdo con que Cristo había muerto. El Sanedrín estuvo de acuerdo con que Cristo había muerto. Los enemigos estuvieron de acuerdo con que este hombre, Jesús, está sin vida. Solo está su cuerpo. Ya no hay más vida en él. Pero después dan el cuerpo a los discípulos y los discípulos pueden ver que en efecto está muerto, está sin vida. Hubo muchas personas que corroboraron que Cristo murió. Y cuando resucitó, Él se apareció a los discípulos y
aunque algunos no creían, recuerda lo que, por ejemplo, con Tomás, no seas incrédulo, sé creyente, mira mis manos. Mete tus dedos en mis manos, mete tu mano en mi costilla. Una persona que sufre una herida de esta magnitud tarda días o quizá semanas, meses más bien, en recuperarse. Y Cristo, a los 3 días, Él estaba caminando y Él estaba enseñando sus heridas. Había agujeros literales. No era algo simbólico. La otra teoría es alucinaciones. Los discípulos estaban en una profunda tristeza, que vieron cosas, se imaginaron cosas, estaban imaginando cosas. Cristo no resucitó de los muertos, pero nuevamente 500 personas, como dice Pablo, vieron a Cristo. No puedes tener a tantas personas viendo la misma cosa. No puede haber una alucinación masiva. Todos ellos estuvieron de acuerdo. Cristo realmente murió y Cristo realmente resucitó. Ahora, estas son algunas de las teorías que hemos estudiado en predicaciones pasadas, pero me gustaría añadir a estas 2 más teorías. Y quizás son las primeras teorías que hubo en la Biblia. Y algunas de estas teorías que acabamos de estudiar vienen mucho tiempo después. De personas ateos, la mayoría, que quisieron socavar la veracidad del Evangelio de la resurrección de Cristo. Pero hubo 2 teorías que circularon muy temprano. Una de ellas, de hecho, fue el mismo día que Cristo resucitó de los muertos. Vayan por favor a Mateo capítulo 28. Mateo 28, esta es la primera teoría que surge en la resurrección de Cristo. La teoría de que Cristo no resucitó de los muertos. Y nota lo que dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15. Dice, mientras ellas iban, es decir, las mujeres, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, un soborno. Y ellos dijeron, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Porque que los soldados se queden dormidos bajo una orden estricta de cuidar la tumba de Cristo, eso traía la pena capital, la pena de muerte. Pero estos hombres están diciendo, mira, los sacerdotes dicen, vamos a protegerles de que nada malo les pase. Pero digan que los discípulos hurtaron y ustedes se quedaron dormidos. Versículo 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y nota la última parte del versículo 15. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta fue la primera teoría falsa detrás de la resurrección de Cristo. Porque, hermano, recuerda, hay muchas pruebas indubitables. Pero Satanás ha querido ocultar esas pruebas indubitables. Hay mucha evidencia, pero Satanás ha querido ocultar, velar esa evidencia. Ahora, esta es la primera teoría. Pero hay muchos problemas con esta teoría. Y la primera cosa es que era una práctica aborrecible para un judío. Es más, hay muchos escritos de historiadores que vivieron en Jerusalén o en Judea en este momento, en este siglo, el primer siglo, y no se reporta
que había personas que robaban cuerpos. Esto se llama exhumación. ¿Sí? En ningún momento hay registro de que había ladrones de cuerpos. Pero además de esto, es imposible para los discípulos hacer esto, porque traerían en ellos repercusiones, serían perseguidos, serían posiblemente muertos y sus familias también correrían riesgos si ellos hubieran hecho esto. Además, ¿por qué razón los discípulos entrarían a la tumba y con cuidado le quitarían el sudario, le quitarían las vendas que había en su cuerpo? Porque los evangelios dicen que estaba el sudario también, estaba ahí el resto de la ropa, pero solo se llevaron el cuerpo. ¿Por qué razón harían esto? ¿Y por qué razón hubieran tardado demasiado tiempo en hacer esto? Por la preparación. Era una preparación muy estricta. No tiene sentido. Y si hubieran hecho esto, tuvieron que haber sobornado a los soldados romanos. Los discípulos no tenían la capacidad de sobornar a los soldados porque no tenían riquezas. ¿Sabes quiénes sí tenían las riquezas? Los sacerdotes, que son ellos quienes sobornan a los soldados para que se dijera esto. Y además, para un judío, recuerda que los discípulos eran judíos, esto sería una falta muy grave contra la ley. Quedaban ceremonialmente inmundos o impuros en una de las fechas más importantes que tenían, como lo era la Pascua. Entonces, en primer lugar, era una práctica aborrecible. Ellos, los discípulos, jamás se expondrían a entrar, a tocar, a robar el cuerpo de Cristo. Pero la segunda cosa es que ellos pudieron ser fáciles de persuadir y confesar si Cristo no hubiera resucitado de los muertos. Solo faltaba con que algunos de los discípulos que supuestamente robaron el cuerpo confesara viendo la presión, quizá al ser amenazados. Blaise Pascal, un matemático, filósofo y teólogo, él escribió, dice, mientras Jesús estaba con ellos, Jesús podía sostenerlos. Pero después, si no se les apareció a ellos, ¿quién los hizo actuar? Porque vemos a los discípulos transformados, vemos a los discípulos realmente convencidos. Jesús estuvo dando fe mientras estaba con ellos. Pero ¿de dónde obtuvieron la fe cuando Jesús se apartó de ellos? ¿Cómo lo pudieron haber hecho? ¿Cómo pudieron seguir siendo fieles, firmes, si no hubieran visto realmente cómo fue al Cristo resucitado? Él sigue diciendo, el corazón humano es susceptible a la inconstancia, al cambio, a las promesas y al soborno. Solo uno de los discípulos tenía que negar su historia, posiblemente al encarcelamiento, torturas o muerte, y todo se habría derrumbado. El factor decisivo en este argumento es en el hecho histórico de que nadie, débil o fuerte, santo o pecador, cristiano o hereje, jamás confesó libremente o bajo presión, soborno o incluso tortura, pero nadie confesó en toda la historia del cristianismo que la resurrección fue falsa. Incluso el libro de Hebreos, entonces hay una persecución que se levanta en contra de los judíos, donde deben de dejar de honrar a Jesús y tienen que honrar al César. Y sabes, muchos cristianos dejaron de honrar a Dios para honrar al César.
Personas que decían ser creyentes hicieron esto, pero nunca se atrevieron a decir que la resurrección había sido un invento. Nadie nunca se atrevió a esto. Porque la resurrección es un acontecimiento que trae tanta evidencia, mucha evidencia detrás de que Cristo resucitó. Y la tercera cosa es que necesitaron también un plan muy elaborado. Cuando Cristo murió, ellos debieron estar encerrados, planeando, tramando cómo iban a recuperar el cuerpo de Cristo. Pero los evangelios nos dicen que esto fue muy diferente a lo que sucedió. Sí estaban reunidos, pero estaban llenos de miedo. No están tramando un plan de cómo robar el cuerpo. Están llorando. Ellos están llorando. Incluso cuando ven la resurrección, o más bien que la piedra estaba removida, la tumba vacía, inicialmente no creyeron. No creyeron en estas noticias. Ellos no tenían intenciones de robar el cuerpo. Ninguno de ellos lo hizo, pero Mateo dice, esto es lo que se dijo. Y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La segunda teoría falsa respecto a la resurrección venía más de un trasfondo griego. Y era esta explicación de que Cristo no era un ser humano realmente, no era una persona física, era un espíritu. Alguien que simplemente daba la impresión que era humano. Aparentaba ser humano, pero no era un hombre, era un espíritu. Y la corriente filosófica era el gnosticismo y el docetismo, que era básicamente esto, que el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Y Platón fue uno de los primeros en hablar de esto, de que el cuerpo es pecaminoso, de que el espíritu es algo bueno, es algo puro, es algo santo. Y de alguna forma ellos hablaban de Cristo como un ser divino, pero no hablaban de Él como un ser humano, como una persona real. Y a esto se refiere Juan cuando escribe la epístola de Juan. Y él habla de lo importante que es entender que Cristo no solamente era hombre, sino también era Dios. No solamente Él era un ser espiritual, un ser divino, pero Él era un hombre realmente. Jesús se apareció a los discípulos. Muchos creyeron que era un espíritu. Pero ¿recuerdan lo que Jesús hacía cuando se aparecía a ellos y no creían? Tomás, ven, tócame. Los invitó a comer un pescado. Un espíritu no come. Nosotros comemos. Y vemos cómo Juan habla y abre su carta hablando de lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nosotros lo tocamos, no era un espíritu, era realmente una persona. Y más adelante, ahí en 1 de Juan, capítulo 4, habla acerca de esa condenación para los que no creen que Cristo en efecto ha venido en la carne. Tenemos que aceptar el Evangelio, nos invita, nos anima y de hecho nos obliga a creer que Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Amados, no creáis de todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne
es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Así que Cristo realmente era una persona. Cristo realmente estuvo con los discípulos, realmente murió en la cruz. No fue alguien parecido a un hombre. Lo vieron sangrar. Y cuando resucitó de los muertos, los discípulos lo podían ver, lo podían palpar. Pero cuando Satanás vio que él no podría lograr ocultar el evangelio, la resurrección de Cristo, por medio de estas falsas teorías, su estrategia cambió. Y la estrategia después fue llegar con persecución. Satanás usó a los líderes religiosos para perseguir a los primeros discípulos. Y esto lo veíamos en el libro de Hechos, ¿no es así? En Hechos, capítulo 4, versículo 1 y 2, vemos cómo comienza la oposición a la predicación, pero los primeros discípulos estaban predicando. El mensaje central de ellos era que Cristo resucitó de los muertos. Dice ahí en Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y de los saduceos. Nota la siguiente parte. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Específicamente eso. Les prohibieron hablar de Cristo y de su resurrección. No les gustaba el mensaje de la resurrección. Porque ellos habían matado como un criminal a la persona que ahora ha resucitado. A ellos no les gustaba. No les gustaba esto. ¿Y sabes qué hicieron los discípulos? Vez tras vez, cuando predicaron, enfocaron el hecho de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Porque el Evangelio contiene el mensaje de la resurrección de Cristo. Y recuerdas cómo también hemos hablado, ¿verdad? De las diferentes predicaciones en el libro de los Hechos. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 22, en el día del Pentecostés, está Pedro predicando. Hechos 2, 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Versículo 24. Al cual Dios levantó. Dios levantó. Dios resucitó a la persona a la que ustedes mataron. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús no podía ser retenido por la muerte. Jesús venció a la muerte. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Y este fue el primer mensaje. El mensaje del día del Pentecostés. Mensaje de la resurrección de Cristo. En el siguiente capítulo. Y cada capítulo, ¿verdad? Hay una predicación diferente. Cada capítulo están predicando. Y cada capítulo, mientras predican, hablan del Evangelio, de la resurrección
de Cristo. Después de que Pedro y Juan, mientras iban a la oración, al templo, se encuentran con un cojo de nacimiento, lo sanan, se amontona todo el pueblo asombrado. Pedro nuevamente comienza a predicar y en Hechos capítulo 3, versículo 5, enfoca nuevamente la muerte de Jesús, la culpabilidad de estos hombres al matar a Jesús, pero también la resurrección de Jesús de entre los muertos. Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Una vez más, el mensaje detrás de cada mensaje, de cada predicación, es que Cristo ha resucitado. Ellos fueron echados a la cárcel. Al siguiente día fueron liberados de la cárcel y fueron puestos delante del Sanedrín. Les amenazaron a que dejaran de predicar el evangelio, que dejaran de predicar acerca de Cristo, que Él había resucitado. ¿Y qué hizo Pedro frente al Sanedrín? Nuevamente les predicó. Y nuevamente les dijo, ustedes lo mataron. Y nuevamente les dijo, pero Cristo resucitó. Hechos capítulo 4, versículo 10. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por ese hombre, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Nuevamente enfoca la predicación de la resurrección. Fueron librados y nuevamente fueron amenazados. Pedro y Juan regresan con los discípulos y les dicen lo que ha pasado. Y todos ellos se ponen a orar. Y en medio de esa oración, el Espíritu Santo baja nuevamente sobre ellos. Comienzan a predicar con denuedo. La tierra tiembla. Y nuevamente se meten en problemas. Porque ya habían sido amenazados de no predicar y ellos siguen predicando. Y en el capítulo 5, después del pecado de Ananías y Zafira, nuevamente son llevados a la cárcel por predicar de Jesús, pero un ángel los libra en la noche. Un ángel abre la puerta de la cárcel y les da este mensaje: vayan y sigan predicando. Al día siguiente en la mañana le dieron aviso al gobernador, a los religiosos, a los líderes, que los discípulos ya no están en la cárcel. ¿Y en dónde están los discípulos si no están en la cárcel? Están en el templo. ¿Y qué están haciendo en el templo? Predicando. ¿Y qué están predicando? Que Cristo resucitó de los muertos. Nuevamente ellos están predicando. Hechos capítulo 5, versículo 29 al 30. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto ya lo había dicho Pedro y Juan. Pero ahora lo está diciendo Pedro y Juan y los demás discípulos. Todos ellos están convencidos que no pueden dejar de hablar de Jesucristo, de su muerte y su resurrección. No importa lo que les hagan. El Dios, versículo 31, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Cristo resucitó. Dios lo resucitó. Y por si estaban preguntándose dónde quedaba esa acusación contra ellos, es lo que sigue: a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Para los discípulos era importantísimo que estas personas entendieran que Cristo había resucitado. ¿Por qué? Porque ellos lo habían visto morir. No solamente lo habían visto morir, ellos le habían dado muerte. Y lo que los discípulos querían era que ellos se arrepintieran por esa maldad, por ese pecado de dar muerte a una persona tan santa y justa como Jesús.
Pero querían que recordaran ellos, que entendieran esta verdad, que Cristo resucitó de entre los muertos. Así que este fue el mensaje que ellos predicaron. Y fue el mensaje al que constantemente se opusieron los líderes religiosos, motivados y llevados por Satanás. En Hechos capítulo 4, versículo 18, dice que les prohibieron que predicaran en el nombre de Jesús. En Hechos capítulo 5 y versículo 28, nuevamente dice: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Los líderes religiosos querían amedrentarlos por medio de la oposición y persecución para que dejaran de hablar de Jesús. Querían apagar el fuego. Pero lo que no sabía Satanás era que a través de la persecución el fuego se avivaría. Y los líderes religiosos están diciendo: ustedes han llenado a toda Jerusalén de esta doctrina. ¿Qué doctrina? ¿Qué doctrina? ¿Que Cristo es Dios? Sí. Pero ¿cómo demuestras que Cristo es Dios? Por la resurrección. La resurrección de Cristo. Han llenado toda Jerusalén de la enseñanza de que Cristo ha resucitado. Fueron amenazados, fueron perseguidos, pero ellos continuaron diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, hay tanta evidencia detrás de la resurrección de Cristo. Evidencia, pruebas indubitables. Pero la segunda cosa es la experiencia de la resurrección. Hermano, no solo hay tanta evidencia de la resurrección, tenemos que también ver en nuestra vida la experiencia de la resurrección. La experiencia, tenemos que experimentar un cambio en nuestras vidas debido a que Cristo resucitó. La resurrección no solo trae evidencias. La resurrección de Cristo también trae una nueva experiencia. Y para los discípulos fue así. Los discípulos fueron cambiados, fueron transformados al ver a Cristo resucitado, como decía Blaise Pascal. Mientras Jesús estaba con ellos, Él los sostenía. Pero ¿cómo explicamos que esos discípulos, con los altibajos, estando Jesucristo, se mantuvieron firmes después de que Jesús no estaba con ellos? ¿Cómo lo explicamos? Esos hombres que estaban siempre peleando, esos hombres depresivos, ¿cómo lo explicamos? Porque ellos no solo vieron la resurrección, ellos experimentaron en sus vidas un cambio, una transformación debido a lo que vieron. Hermanos, y lo mismo es para nosotros. Lo cierto para los discípulos en aquel momento es cierto para los discípulos el día de hoy. Y hubo un cambio en la forma en la que ellos enfrentaron la persecución. Recuerda, ellos fueron perseguidos. Y vemos un cambio en los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos cuando arrestaron a Jesús? Todos huyeron, lo dejaron. ¿Qué hizo Pedro, el líder de los discípulos, cuando fue confrontado? Verdaderamente tú lo conoces, tú eres uno de ellos. Él lo negó. ¿Cómo estaban los discípulos cuando Cristo murió? Estaban en una casa, llorando, llenos de miedo. Miedo por las repercusiones que pudiera haber en ellos, en sus vidas, en sus familias. De una vez que vieron a Cristo resucitado,
Una vez que experimentaron el Espíritu Santo en sus vidas, ellos cambiaron. Aquí están predicando, predicación tras predicación, públicamente. Ellos están retando a las personas más poderosas, al grupo religioso que mató a Cristo. No los vamos a obedecer a ustedes. Vamos a obedecer a Dios. Llegó la persecución. Hay tantas historias de la forma, hermanos, en la que los discípulos murieron. Y todos ellos se mantuvieron firmes. ¿Quién es capaz de morir por una mentira? Nadie. Porque ellos dieron sus vidas con una confianza tal. Dieron sus vidas. Sí, mátenme. Hagan lo que quieran con mi cuerpo. Yo no voy a negar a mi Salvador. ¿De dónde tienes esa fuerza? Sino de la convicción de que aquel Cristo que murió resucitó y un día nos resucitará a todos nosotros. Hace unas semanas hubo una noticia en Estados Unidos de un tiroteo. Una mujer que entró a una escuela cristiana, y mató a 3 profesores, la directora de la escuela cristiana y 3 niños. Una de esas niñas, era la hija del pastor de la iglesia. Era una mujer resentida por la forma en la que había sido educada respecto a lo que dice Dios de la sexualidad del hombre y la mujer. Era una mujer que estaba en esa transición de volverse hombre y estaba enojada. Entró a esa escuela donde había estudiado muchos años antes, resentida con lo que se enseñaba, resentida con las personas, resentida con los cristianos. Asesinó, mató a 3 maestros, 3 niños. La hija del pastor. El pastor, al siguiente culto, predicó en la iglesia. Y él decía: yo estoy seguro que Dios levantará a mi hija. ¿De dónde tienes esa esperanza para enfrentar la muerte? Sino solo a través de la resurrección de Cristo. Puedes enfrentar la tentación, puedes enfrentar la persecución, puedes enfrentar la opresión, puedes vencerla. Hay un cambio, una experiencia, una forma nueva de entender la vida. Porque la resurrección de Cristo cambia toda nuestra vida. Ya no vemos la muerte de una forma igual, pero tampoco llegamos a ver la vida de la misma forma que antes. Lo cambia todo. En segundo lugar, también ellos experimentaron en sus vidas una predicación audaz. ¿Recuerdan cómo estaban siendo amenazados? Primero Pedro y Juan regresaron, contaron al resto de los discípulos: nos han amenazado, pero estaban felices por ser dignos de ser perseguidos por la causa de Cristo. Y ellos no callaron. Ellos siguieron predicando de la resurrección de Cristo. Ellos predicaron acerca de la muerte y de la resurrección de Cristo. Predicaron, predicaron y predicaron. No solo Pedro y Juan, sino todos los discípulos estaban predicando. Recuerda lo que dicen el Sanedrín: ustedes han llenado todo Jerusalén de esta doctrina. Era imposible para 2 hombres predicar a todo Jerusalén. Pero todos los discípulos estaban predicando. ¿Recuerda cuando tembló? Cuando ellos, después de orar, tembló. Comenzaron con denuedo todos a predicar el Evangelio de Dios. Una predicación centrada en la resurrección de Cristo.
continuaron predicando. A pesar de ser amenazados, hermanos, ellos continuaron predicando. Pero en tercer lugar, también ellos oraron en medio de las pruebas. Ellos oraron. ¿Recuerdas? Pedro y Juan les dicen a los discípulos que son amenazados. Y todos ellos doblan sus rodillas y se ponen a orar. Ellos habían aprendido bien a través de Jesucristo cómo se deberían enfrentar las pruebas y las dificultades. ¿Cómo? Orando. El día más oscuro en la vida de Jesús, después de tomar la Santa Cena, se dirigió al Getsemaní. Les dijo a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, pero vamos a orar. Porque la oración tiene el poder de cambiar las cosas. Y aun si nuestra oración no cambia las cosas, tiene un poder para cambiarnos a nosotros en medio de las pruebas. Y los discípulos, cuando son amenazados, ellos están orando. Más adelante, sigue habiendo cárceles, sigue habiendo pruebas, sigue habiendo persecución. ¿Recuerdas? Nuevamente, Pedro se mete en problemas. Pedro siempre se metió en problemas, pero en los problemas que se mete ahora en Hechos son buenos problemas, ¿verdad? En los evangelios son malos problemas. En Hechos se meten buenos problemas por predicar de Cristo. Y Pedro nuevamente va a ser puesto en la cárcel. ¿Y qué pasa mientras Pedro está en la cárcel? La iglesia está orando. Y nuevamente Dios envía un ángel para despertar a Pedro, que por cierto estaba bien dormido, ¿sí? Estaba durmiendo como un bebé y el ángel tiene que tocarlo del hombro para que despierte. Eso es lo que hacemos, hermanos. Esa es la forma en la que enfrentamos las pruebas, en que enfrentamos las dificultades. Lo hacemos orando. Posiblemente el día de hoy no eres perseguido. Posiblemente nunca te echen a la cárcel. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en la cárcel. Espero que no. Pero sí hemos tenido pruebas. Es lo que hacemos en medio de las pruebas. Oramos a Dios. ¿Por qué? Lo último que dicen los discípulos cuando están orando a Dios por ese denuedo, ¿sí? Orando por valor. Dice el versículo 30, mientras 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos están orando. Ellos piden por denuedo. Ellos piden por sanidades. Pero lo hacen en el nombre de Jesús. Todo debe de ser en el nombre de Jesús. Hermanos, nosotros cuando terminamos de orar, concluimos la oración en el nombre de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es la Virgen Guadalupana o María. No es ninguno de los santos. Es Cristo, nuestro mediador. Y oramos en su nombre. Hermano, en medio de las pruebas, nosotros oramos. ¿Tienes pruebas? Pasa tiempo orando. Pasa tiempo orando. En cuarto lugar, ellos sanaron enfermos. Ellos sanaron enfermos. Los hemos visto sanar a un cojo de nacimiento. Y no solo esto, sino que en el capítulo 5, ¿verdad? Ahí, en el versículo número 14, 15 y 16, vemos muchos milagros.
Lucas dice que lo que hicieron fue sacar a los enfermos y mientras Pedro pasaba con solo su sombra. Sí, es lo que dice, versículo 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, al lo menos su sombra cayese en alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Ellos tuvieron la capacidad de sanar. Muchas sanidades. Lucas ni siquiera tiene la intención de hablarnos de estas sanidades, porque eran demasiadas. Demasiados milagros, demasiadas sanidades. Pero ¿a qué apuntan estas sanidades? ¿A qué apuntan estos milagros? A que Cristo está vivo. Eso debería recordar las sanidades que suceden aquí. Porque no había ninguna persona que hiciera sanidades, sino Cristo. Un hacedor de milagros. Por lo tanto, la conclusión es que también los discípulos, al estar sanando, están evidenciando que Cristo está vivo. Cristo sigue vivo. Por eso, en su nombre siguen las personas sanando. Y eso también nos lleva, nos recuerda el momento glorioso donde estaremos delante de la presencia de Dios, donde no habrá más enfermedades, donde no habrá más dolor. El reino de los cielos se está acercando, se ha acercado a través de Cristo, pero aún no en su totalidad, como sí lo estaremos en la manifestación de Cristo. Nuestra vida debe de ser cambiada en la forma en la que tratamos a las demás personas. Esa es la experiencia, nuestra experiencia a través de la resurrección de Cristo. Jesús sanaba a las personas porque tenía misericordia de ellas, de la forma en la que estaban sufriendo. Los discípulos también hicieron milagros, sanaron a personas porque tenían misericordia de ellos, porque Dios es un Dios misericordioso. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos de nosotros hemos hecho alguna sanidad. ¿Alguien aquí ha sanado a alguien? Sin embargo, podemos orar. Y una oración sin hacer nada por la persona es como dice Santiago. ¿Cómo puedes tú decir viendo la necesidad, ve, voy a orar por ti, ve, regrésate a tu casa, caliéntate, y no le das nada? Entonces, incluso cuando el día de hoy quizá no podemos manifestar esos milagros tan evidentes como sí eran en tiempos bíblicos, nuestro llamado es orar por los enfermos y ayudar, mostrar misericordia a los enfermos, hermanos. Y esta debe de ser algo que hacemos sin pensarlo. Mostrar gracia, mostrar misericordia. Ellos sanaron enfermos. Nosotros mostramos misericordia con los necesitados. En quinto lugar, Cristo estaba vivo. Porque sigue habiendo personas salvas. Ellos siguen predicando. Ellos siguen viendo a personas salvas. ¿Recuerdas, numéricamente hablando? 120 en el aposento alto, 3,000 en el día del Pentecostés, 5,000 después de la sanidad del cojo. Y tiempo después, lo que se dice de los cristianos es que ellos son los que trastornan el mundo entero. Son los que han cambiado el mundo entero. No solo los que han llenado a Jerusalén con la enseñanza de la resurrección de Cristo, son los que han trastornado, han cambiado todo el mundo a través de los viajes misioneros de Pablo, de Bernabé, de Silas y de otros más.
Hermanos, una de las cosas emocionantes de la iglesia, que nunca dejará de asombrarme a mí como pastor, es la capacidad de Dios de cambiar y transformar vidas. Y hemos podido ver vidas cambiadas aquí. Y nos emociona mucho ver el cambio. Pero también hay un cambio que debemos de tener nosotros mismos. Un cambio interno, no solamente un cambio en la salvación. Sí, Dios sigue cambiando a personas, Dios sigue salvando a personas, pero la sexta y última cosa también, nosotros experimentamos un cambio en nuestra santidad, en nuestra vida de devoción. Ellos lucharon contra el desánimo y la tentación. Y es lo que hacemos nosotros aún el día de hoy. La tentación siempre está, el desánimo siempre va a estar presente. Satanás es astuto. Siempre pondrá pruebas, dificultades. Pero nosotros luchamos y vencemos con el poder de Dios el desánimo y las tentaciones. Los discípulos estaban desanimados cuando Cristo murió. Los discípulos, incluso Pedro de ellos, dijo: voy a pescar. Algunos creen que es como si Pedro estuviera diciendo: voy a volver a mi antigua vida. Ya no voy a seguir en este camino. Voy a regresar a mi antigua vida. ¿Alguna vez has pensado eso, hermano? Dejar de seguir a Dios y regresar a tu antigua vida. Esa es una tentación. Pero Dios, en su misericordia, nos ayuda a entender que no hay razón para hacer eso. Pedro y todos los discípulos estaban pescando. Y fue ahí donde Jesús se les apareció. Jesús les invita al desayuno. Pescado. ¿Alguna vez has desayunado pescado? Jesús lo hizo. Invitó a sus discípulos. Les preparó el desayuno a esos discípulos que lo habían negado, traicionado. ¿Quién hace eso? Solo Cristo. Todos los días, hermano, enfrentamos tentaciones. Todos los días enfrentamos desánimos. Y a veces nos quebramos. Pero Dios sigue mostrando su gracia. Solo Dios lo hace. Solo Cristo lo hace. Pero hermano, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque Cristo murió y resucitó. Él ha hecho esto mismo en cada uno de nosotros. Hemos muerto a nuestro antiguo yo. Ahora somos una nueva persona. Hemos sido resucitados con Cristo. Y Pablo habla de esto en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Va a suceder una resurrección total, gloriosa de nuestros cuerpos. Pero aun y cuando nuestra resurrección no ha sido en forma corporal, nuestra resurrección ha sido en forma espiritual. El de las tinieblas resplandeció luz en nuestros corazones para la iluminación del Evangelio de Cristo. Haced morir, versículo 5, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos,
una vez más hacemos este recordatorio de que se trata de Cristo, no de nosotros. No es principalmente nuestra fe la que nos salva. Es lo que hizo Cristo. Es su muerte y fue su resurrección. Y es entonces a través de lo que Cristo hizo con el Evangelio, su muerte y resurrección, como nosotros podemos apropiarnos de su vida por medio de la fe y podemos ser salvos. El Evangelio no comienza con nosotros, con cosas que hacemos nosotros o cosas que podemos hacer nosotros. El Evangelio comienza con lo que Cristo hizo. Esto es el Evangelio. Lo que Cristo hizo. Se trata de su vida, que vivió en rectitud. Se trata de su muerte, que sufrió por nuestro pecado. Se trata de su resurrección, demostrando que Él es Dios. Se trata de la salvación que nos ofrece. Se trata de su Espíritu que derrama en nuestras vidas y que ya vive en nosotros. Se trata de Cristo. Pero ¿sabes? Sí tenemos una responsabilidad. Tenemos que hacer algo. Si hemos sido salvos y si entendemos la resurrección de Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y la resurrección de Cristo no solo da evidencias, pero también debe de dar una experiencia. Hermano, ¿has experimentado el poder de la resurrección de Cristo en tu vida? ¿Y cómo se experimenta eso? Bueno, lo acabamos de ver. ¿Estás resistiendo la opresión de Satanás? Satanás siempre va a enviar pruebas. Satanás siempre va a afligir a los cristianos. Levantó una persecución a los primeros cristianos y sigue levantando persecución de diferente forma. ¿Estás resistiendo como los discípulos resistieron? ¿Estás predicando de Cristo como ellos predicaron? ¿Convencidos de que Cristo es el Señor? ¿De que estamos enemistados con Dios? Y toda persona que no confiesa fe en Jesucristo y no se arrepiente de sus pecados será lanzado al lago de fuego. Hay una terrible condición y condenación para los que no creen. Y muchas de esas personas que aún no creen son tus amigos, tus vecinos y familiares. ¿Qué es lo que hacemos? Predicamos de Cristo. No podemos quizás hacer sanidades del todo, pero podemos orar y mostrar misericordia. Estamos orando en medio de las pruebas, como los discípulos oraron. Una nueva forma de enfrentar las pruebas no es haciendo cosas, sino doblando sus rodillas y orando a aquel que lo puede hacer todo. ¿Y estás luchando contra las tentaciones y el pecado que hay en ti, en esos desánimos como los discípulos después de la crucifixión de Jesús estaban desanimados? Pero Cristo pronto los animó. En medio de estas tentaciones y desánimos, debemos de recordar, Cristo está vivo. Cristo está vivo. Debemos experimentar ese mensaje de la resurrección en nuestras vidas. Hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu